Amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles bendiciones del Señor. Les invito a que compartamos la lectura de la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Romanos en el capítulo 1. Los primeros 4 versículos, hermanos, versículos 1, 2, 3 y 4. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Amén al Señor. Amén. Debemos decir, amados hermanos, amigos todos, que cuando el apóstol se presenta aquí como un comisionado de Dios, dice llamado a ser apóstol, ¿no? Llamado a ser apóstol. Cuando él se presenta como este comisionado de Dios, dice que fue apartado por Dios, apartado, ¿no? Para el evangelio, para entregar la buena noticia de Dios. Eso está explicado, está mostrado especialmente con gran claridad en la profecía de Isaías, y puntualmente, si uno examina los capítulos 1 y 6, los liga, los relaciona en la gracia del Señor, observa cómo Dios, frente a un pueblo que está muerto a causa del pecado, le ofrece una opción, una alternativa, ¿no? Pero el apóstol dice aquí que ese evangelio de Dios fue anunciado antes o prometido antes por sus profetas en las Escrituras. O sea, el evangelio de Dios no surge como un accidente, ni aparece como una opción B cuando la opción A no dio resultado en algo. Dice que el evangelio de Dios es un evangelio preparado. Tiene que ver con tiempos durante los cuales los profetas de Dios dieron testimonio y anunciaron que Dios preparaba este proyecto precioso, este plan de salvación incomparable. Es interesante poder verlo. Si ustedes me acompañan, será de mayor bendición. Habla de cómo este evangelio de Dios había sido prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Mire, veamos algunos textos que deberían ayudarnos. ¿Por qué no nos iniciamos en Génesis, capítulo 3? Necesitamos hacerlo y partir de aquí porque primero es el momento en que Adán y Eva han pecado, han desobedecido delante de Dios. Es el tiempo en que el hombre pierde la comunión con Dios. Es el tiempo en que entra el pecado a la casa, entra el pecado al huerto. Es el momento en que el hombre se siente desnudo. La gracia de Dios ha caído de él. Ha dejado de ser un hombre santo. Ha dejado de ser el Hijo de Dios, que el Padre estaba formando a su imagen y conforme a su semejanza. Es un día absolutamente negro, es un día tremendo, hermanos.
Nosotros leemos en las Escrituras y hablamos acerca de la serpiente y la fruta y lo que dijo y lo que pasó con la mujer. Y nos parece que es como una historia bonita. Hermanos, no tiene nada de historia bonita esto. Esto es de lo más terrible. Es lo más terrible. Es lo más doloroso que alguien pudo haber vivido, no solo por los que vivieron presencialmente la situación, sino por la consecuencia que trajo para todos aquellos que somos descendencia de Adán y Eva. En un día tan negro como ese, en un día tan difícil como eso, cuando no había ninguna otra posibilidad. En ese día, cuando termina en los versículos número 23 y 24 de ese capítulo 3, diciendo que Dios echó fuera a Adán y Eva, fuera de la casa, y puso ángeles que custodiaran el lugar para que no volviesen. En ese día en que Dios rompe toda relación con este matrimonio, en ese día en que la palabra de Dios deja de venir sobre ellos, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y ellos habían sido condenados a muerte por el pecado, luego la desobediencia. Entonces, en medio de esa situación tan desastrosa, mire lo que anuncia Dios, el Señor, cuando trata con la serpiente. Versículo 14, por favor. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15. Observe la promesa, por favor. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, hablando de la simiente, la descendencia de la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. Pero no habla de toda la descendencia, sino habla de uno, de la simiente suya, dice. Esta, la simiente, hablando de uno, esta te herirá, le dice a la serpiente. Hermanos, es verdad que el animal sufrió una consecuencia de todo esto, pero Jehová el Señor no está hablándole al animal, está hablando al demonio, al espíritu maligno que está dentro de la serpiente. ¿Y qué le dice el Señor a Satanás? La simiente de la mujer, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Uno podría decir: mire qué bonito lo que dijo, pero no es ni bonito. No es lo que se busca, hermanos. Lo que buscamos entender es cómo Dios el Padre, con tanto tiempo, prepara todas las cosas, prepara el camino para mostrarse, para manifestarse al hombre, como la solución, como la salvación, como la puerta abierta, como el camino que permitirá finalmente que el hombre vuelva a la casa, vuelva a Dios el Señor. Acabamos de leer los versículos 23 y 24, en que Dios echa fuera de la casa al hombre. Sí, pero lo echa fuera de la casa, lo saca de su familia, lo saca de su propósito, provoca la muerte a causa del pecado que hay en él, porque Dios nunca más vuelve a compartir su palabra para esta pareja, para este hombre y esta mujer. Entonces, es interesante si uno se detiene un poco y dice que Dios está anunciando que de la descendencia de la mujer va a venir uno, le llama la simiente. Va a venir uno que va a herir en la cabeza a la serpiente, hablando de Satanás. Le herirá en la cabeza, o sea, será un golpe mortal, será un golpe definitivo, será un golpe de victoria absoluta. ¡Aleluya! ¿Y por qué había que castigar tan fuerte? ¿Por qué tenía que dársele este golpe de muerte a la serpiente? Hablando de Satanás una vez más. Porque
Era necesario entonces que la simiente de la mujer se manifestara en la gracia de Dios el Padre como el que vendría a dar vida a aquellos que estaban muertos. El que vendría a levantarse y a establecerse como el camino para que el hombre que estaba fuera de la casa volviera a la casa del Padre. Era necesario que esta simiente de la mujer viniera entonces y se presentara como una puerta abierta, diciendo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Pablo dice a los romanos que el evangelio de Dios fue anunciado por los santos profetas de Dios. ¿Por qué no me acompaña aquí en Génesis capítulo 12, por favor? Génesis capítulo 12. Solo los primeros 3 versículos. Usted estará de acuerdo conmigo, mientras ubica el texto, estará de acuerdo conmigo en que lo que está viviendo el hombre allí en el huerto a causa de la desobediencia es tiempo de maldición sobre su vida. Han perdido la paternidad de Dios, han perdido la casa que Dios les había preparado, han perdido la comunión con Dios, han perdido la vida que provoca la palabra de Dios sobre ellos. Hay una maldición terrible sobre ellos. Pero mire por favor en el capítulo 12 de Génesis cómo empieza a manifestarse el anuncio, la buena nueva. Mire cómo el evangelio de Dios empieza a correr a través de hombres que se constituyeron en profetas de Dios. Génesis capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mire el verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire, es tan buena la noticia, por eso lo del evangelio, ¿no? Es tan buena la noticia de Dios, porque si uno revisa, acompáñeme, les ruego, en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, Génesis 1, 27 y 28. Dice el 27 que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. O sea, Dios crea al varón, crea a la mujer, los une y los bendice. Y los bendice. ¡Aleluya! O sea, los hombres que estuvieron, el hombre y la mujer que estuvieron en el huerto, estaban bajo permanente bendición de Dios. ¿Y cómo no iban a estar bendecidos si estaban permanentemente en la presencia de Dios? Si compartían la mente del Señor, si no había pecado que los separara. El hombre y Dios eran una relación, una unidad preciosa y permanente. Pero como sabemos en el capítulo 3 de Génesis, el hombre desobedece y Dios los echa de la casa, los separa y deja de tratar con ellos, deja de compartir su palabra. Eso significa que ya no habrá ni espíritu de Dios, ni vida de Dios compartiendo con el hombre. ¿Qué viene? La muerte. Lo que era una bendición en Génesis 1:28 se transforma en maldición en el capítulo 3 de Génesis. Pero mire lo que dice el capítulo 12 también de Génesis acá, a través de Abraham, este hombre de Dios, este profeta de Dios. Mire lo que le dice el Señor: bendeciré, en el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y, atienda, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, aquellas familias bendecidas al comienzo, Adán y Eva, maldecidas, las familias maldecidas en el capítulo 3,
Cuando el Señor primero los echa de la casa, pero le dice a la mujer también, le dice a la mujer, aumentaré los dolores de tus preñeces y con dolor darás a luz a tus hijos. Eso está ligado directamente con esa capacidad de fructificar y multiplicarse, que el Señor lo había manifestado como bendición en Génesis 1:28. El Señor trata directamente lo que había sido motivo de bendición, queda bajo maldición. Pero la palabra de Dios, la palabra, el plan, el proyecto, el propósito de Dios eterno, bendito sea Él, toma fuerza en el anuncio que le hace a Abraham, diciéndole, mira, yo haré de ti una gran nación, yo te voy a bendecir. No, yo voy a tratar contigo, tú vas a salir de tu casa, de tu parentela, de la casa de tu padre, vas a dejar de apoyarte en cosas temporales, yo voy a tratar contigo, yo voy a ser finalmente, lo va a manifestar más adelante, voy a ser tu Dios, voy a ser tu Padre. Pues bien, a todos los que te bendijeren, yo les voy a bendecir a ellos. Pero si alguien te maldice, yo voy a tratar con aquel, dice Dios. Y agrega, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Si uno quisiera examinar brevemente, hermanos, en Éxodo capítulo 3, reconociendo que todo hombre, lo dijo el Señor Jesucristo. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y para la acción del pecado, cuya paga, la paga del pecado es muerte, entonces Dios levanta, bendito sea, Él establece, Él hace que venga a nosotros un anuncio, una palabra de salvación, una palabra de bendición. Él nos presenta el Evangelio entonces. Mire la figura que Dios usa tan hermosamente. Israel tenía 430 años de esclavitud en Egipto, 430 años. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, entre nosotros sin Dios y el pueblo de Israel en Egipto no había ninguna diferencia. Ellos y nosotros, esclavos, sin ninguna posibilidad. Sin embargo, el Señor trata con un hombre llamado Moisés, que Él había salvado de las aguas cuando bebito, que Él había provocado que tuviera una buena formación, una buena educación, buena comida, buena enseñanza, ¿no? Si bien en un lugar pagano, pero el Señor había tratado con él. Ahora lo ha sacado al desierto para que esté 40 años solo en la montaña criando el ganado de su suegro. Había perdido la capacidad de hablar, había perdido la capacidad de oratoria. Ahora era un hombre absolutamente solo. Si con alguien hablaba, hablaba con las ovejas sin conseguir respuesta alguna. Sin embargo, Dios, el Señor, le llama y le dice, lo primero que le dice, Éxodo capítulo 3, verso 5, le dice, no te acerques. Dios hablaba desde una zarza que ardía y que no se consumía. Moisés fue a ver qué pasaba y el Señor le dice, no te acerques. Quita, eso es lo primero, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo primero es, te quiero descalzo, te quiero descubierto, te quiero en absoluta debilidad, para que estés dispuesto a escuchar mi voz y ser bendecido. En el verso 6 va a decir, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien, mire por favor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Por favor, atienda un poquito que debo terminar ya. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, pueblo que estaba en esclavitud.
y que gemía porque no tenía cómo librarse de esa esclavitud. No hay esclavo, hermanos y amigos, no hay esclavo que pueda quitarse de encima la esclavitud. El esclavo nace así y vive y muere como esclavo. No tiene ninguna otra posibilidad. Salvo que alguien venga, salvo que haya un redentor, salvo que alguien se levante en autoridad para quitar la carga terrible que hay sobre su vida. Salvo que alguien se ofrezca como un precioso mediador entre el hombre pecador y el Dios Santo y nos ayude a resolver nuestra condición. El Señor le dice a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está esclavo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Pero mire qué precioso, verso 8, y he descendido, dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, y nombra allí varias nacionalidades. En el verso 10 va a decir: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, te enviaré al opresor, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hay un hecho histórico, sí. Moisés va a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo va a llevar camino de Canaán. Todo eso está bien. Pero aquí hay una profecía preciosa. Aquí se manifiesta el evangelio de Dios. Porque lo que Dios está anunciando por su Hijo, no, lo que Dios está anunciando en la palabra que sale de su boca, es que todos los esclavos, todos los cautivos, y ya repasamos capítulo 8 de Juan, cuando el Señor dice: todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero el anuncio es: ven, le dice el Señor a un siervo suyo, ven, yo te enviaré para que tú libertes a los cautivos, para que saques de Egipto a mi pueblo, para que provoques para ellos una vida de bendición, una vida de abundancia, una vida absolutamente nueva. En eso Moisés, no hay duda, hermanos, es figura de Cristo. Moisés es una señal de Dios de que el Padre va a enviar luego a uno, a su bendito, a su santo Hijo, para que Él saque a todas nuestras vidas, nos saque a todos nosotros de la esclavitud, no de Egipto, sino de la esclavitud mortal del pecado, en lo cual estábamos absolutamente sumidos. Amigos y hermanos, el evangelio que surge del corazón y de la boca de Dios fue anunciado por Dios a través de sus profetas, para que no hubiera ninguna duda, para que no hubiera ningún temor de cómo es que Dios iba a cumplir su promesa. Y como dice Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas, ese pueblo que no podía avanzar por la oscuridad, dice, vio gran luz. Y ese pueblo entonces que se movía en esa profunda oscuridad, dice, luz resplandeció sobre ellos. Yo espero que ustedes ya compartan conmigo que esa luz que liberta de las tinieblas tiene nombre y apellido: Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Yo espero que usted ya entienda que para este hombre que estaba absolutamente condenado a la esclavitud y a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, tiene una manifestación de la vida misma de Dios. Pero esa vida de Dios tiene nombre y apellido. Se llama Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, el que por amor a ti y a mí se entregó en obediencia al Padre para morir, y no de cualquier manera, sino de la peor forma, la más grosera, la más ignominiosa, la más terrible, la más dolorosa. Terminó colgando de un madero, para que su cuerpo molido, para que su sangre derramada nos salvara a ustedes y a mí de la condenación eterna del pecado. No sé cuál es tu condición, amigo. Solo quiero decirte que independiente de lo que antes hayas vivido, de lo que antes hayas hecho,
Si hoy recibes la palabra del Evangelio y hoy vienes a Cristo el Señor, en Él encontrarás una puerta abierta y un camino trazado con sangre para que en Él y por Él tengas salvación y vida eterna. Que el Dios de los cielos bendiga tu vida.